puede luego mirarla o no ingresó el día de hoy. Bueno, entonces teniendo esto claro, quisiéramos, hoy yo, pues perdón, yo iniciaría hablando sobre las características de conflicto. Vamos a conocerlas. Y las otras dos van muy ligadas a lo que nos trae el compañero Fred. Conoce las características por conflicto. Quisiera empezar por una pregunta para la compañera Abril. ¿Qué es para ti por conflicto? Pues Cuéntame. las consecuencias que dejó el conflicto, todo lo que sucede después del conflicto. Pero si hablamos de consecuencias que suceden después del conflicto, ¿qué ruptura existe? Debe existir una ruptura para hablar de preconflicto y posconflicto. Entonces, ¿cuál sería esa ruptura que permite hablar de un Te quiero. posconflicto? Post es después de qué, posconflicto, después de Te quiero. qué. José, Es el Sí, cuéntame. perdón por el retraso, es que se me fue el internet por un segundo. Dale. Bueno, ¿Qué es posconflicto? un periodo de tiempo que sigue a la superación en parte o total de los conflictos armados. Ok, entonces un posconflicto es un tiempo que surge cuando intentamos superar en Colombia el conflicto. ¿Y cómo lo superamos? ¿A través de qué? ¿Qué fue lo que hicimos para superar un conflicto? ¿Qué hizo el gobierno? Y los colombianos, obviamente, ¿qué hicimos? Adaptar las instituciones. Listo, las adaptamos a través de qué? ¿Qué fue lo que se hizo en La Habana? Profesor, la verdad, ni idea. Los acuerdos. El conflicto surge porque, o correcto, establecimos acuerdos. Entonces, por conflicto, tomando lo que dice Mariana, es el tiempo que surge en Colombia. Vamos a hacerlo énfasis en Colombia. El tiempo que surge en Colombia desde que se firmaron. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que un conflicto debe durar, es decir, toda la vida? Eso no va a tener un fin. ¿Ustedes qué piensan? Siempre vamos a hablar de conflicto. Año 2080, época de conflicto. ¿Ustedes qué opinan de eso? Siempre vamos a vivir una época de conflicto. Yo quiero opinar, profesor. Claro, esa es la idea que hablen. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que la época del posconflicto, o sea, voy a poner el ejemplo, digamos, de Colombia. O sea, en Cuba se hicieron unos acuerdos. Yo pienso que la época del posconflicto debe durar hasta que esos acuerdos queden, digamos, se cumplan en su totalidad. Muy bien. O en su defecto que se hagan otro proceso, o sea, otro diálogo de paz. O sea, cuando se reinicie otro diálogo o se cumplan el diálogo ya pactado, yo pienso que ahí termina un posconflicto y ya empezaría yo que sea otra era. Papi, excelente, te felicito. Muy bien. Entonces hay un tiempo, cuando hablamos de conflicto hay un tiempo limitado que el marco jurídico de la paz lo menciona. Alfredo, ¿cuál es el tiempo? El tiempo que tiene pronosticado, creo que es hasta 2030, que va a durar el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Excelente. Así es. Entonces, cuando hablamos de conflicto, es ese tiempo que estamos, 2030, perdón, qué pena, ese tiempo que surge a partir de los acuerdos de paz que firmamos hasta el 2030. Entonces, este tiempo debe tener un marco legal. Posteriormente lo vamos a hablar, que le dé funcionabilidad. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, que se la voy a colocar aquí. Si hablamos de conflicto, ¿será que después... Ya la corrijo eso, qué pena. ¿Será que después de los acuerdos, no tendremos más conflictos? Porque si se supone que vamos de conflictos, ¿por qué no va a haber más conflictos? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Será que no va a haber más conflictos? Y son protagonistas. Ay, ¿por qué creen ustedes que van a haber? ¿Por qué va a haber? Porque se puede... ¿Cómo?
porque Profesor, una después pregunta. no todas las necesidades se cumplen y puede que el gobierno ignore una de las más fundamentales y vuelva a crearse otro conflicto entre los campesinos o otro grupo social. Bien, entonces puede haber más conflicto porque no nos colocamos de acuerdo, me parece bien. Fíjense, ¿no? Claro. Cuéntame. Una pregunta. ¿Qué sería con posconflicto? O sea, ¿qué es? Hayamos tomado el punto de vista que dio Mariana. Por conflicto es el tiempo que surge después de que firmamos los acuerdos. Luego ustedes hablaron que hay un tiempo, eso lo mencionó Luis, que hay un tiempo, y Alfredo nos dice que es hasta el 2030. Luego yo agregué que hay un marco legal, y eso genera otra pregunta que es, ¿será que después de los acuerdos no tendremos más conflictos? Torregosa nos dice, quizás habría más conflictos si no llegamos no llegamos a acuerdos. Es decir, que todo quede en un papel y se irrumpan los acuerdos. ¿Quién más opina? Añadiendo algo, es que puede surgir nuevas necesidades de diferentes grupos. No solamente es que no se cumplan ciertos acuerdos que se hayan firmado, también pueden surgir otros. Muy bien, nuevas necesidades, así es. Quiero escuchar a Santa María, a Neila. Neila, ¿tú qué opinas? Después no piensa, Neila. ¿Será que después de esos acuerdos no tendremos más conflictos? Pues, o sea, José, todo depende. ¿De qué depende? Porque, por ejemplo, aquí hubo unos acuerdos y aún así después de esos acuerdos han habido conflictos. Entonces, ¿Por qué crees tú en ese conflicto? ¿Por qué crees? ahí, o sea, no sé, por la gente, por las personas, o sea, como que, porque las personas, o sea, por ejemplo, en el caso de Colombia, porque las personas siguen siendo resentidas, o sea, Me gusta esta palabra, resentimiento. siguen siendo como resentidas y no qué, y como que no superan, o sea, no quieren seguir adelante, o sea, por ejemplo, aceptar ya los acuerdos que se hicieron y seguir adelante con eso. Entonces, como que se vuelven muy, no sé, como muy reiterativos en el proyecto. No prosperan. Gracias. Excelente. Lo que yo creo me acabaste de preguntar, es que imagínate un grupo terrorista, no sé, en la FARC, por ejemplo, Ajá. hace un contrato con el gobierno de Colombia. Pongamos CLN. Entonces hace un contrato, un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Este grupo terrorista está buscando una necesidad de ese acuerdo, o sea, está buscando un beneficio. Y ellos están buscando otra manera de conseguir un poder político, de conseguir dinero, de conseguir información. Así que este conflicto no es que vaya a volver otro igual de fuerte, pero son mini conflictos dentro de ese acuerdo para buscar una necesidad, un beneficio. O sea, usan el acuerdo para el beneficio. Ok, listo. Entonces, lo que toca de mencionar me sirve como cimiento para lo siguiente. Aquí le coloqué los triángulos para expresar lo siguiente. Hay una crítica que le han hecho al posconflicto. Algunos, sobre todo la filosofía latinoamericana, ha dicho lo siguiente: no se puede hablar de posconflicto, porque los conflictos siempre van a existir. Se debe hablar de posacuerdos. Quita la palabra. ¿Por qué dicen posacuerdos? Porque ellos mencionan que la sociedad siempre avanza por contradicciones. Si se dejara de tener una contradicción, nos podemos volver mediocres, porque no hay avance. Ahora vamos a llevar eso a un ejemplo. Esto es dialéctica, lo que les voy a mencionar. Este cuadro que ustedes ven aquí es la idea número 1. Este cuadro que ustedes acaban es la idea número 2. Los conflictos permiten avance, es decir, la contradicción. Esta idea va a contradecir la de acá. Entonces, este triángulo que está acá está pensando o piensa que, voy a colocar un ejemplo aquí bien práctico para que me entienda. Dice,
La Tierra es el centro del universo, idea. Si todos creemos que la Tierra es el centro del universo, nada va a avanzar. Se necesita una contradicción, algo que contradiga esa idea y que genere que las personas se pellizquen y miren que hay diferentes maneras de interpretar el universo. Luego esta dice, es mentira, no es la Tierra, es el Sol. Al inicio esta contradicción va a tener bastante problemas y van a querer silenciarla, eliminarla, pero genera un cambio y ese cambio lleva a otra idea. Entonces, ¿qué propone la filosofía sobre esto? Dice que el conflicto no es malo. Ojo, los conflictos no son malos porque permiten avance. Lo que es malo es, se lo voy a colocar acá, la violencia. La violencia. Es decir, en Colombia puede haber oposición desde que mataron a Jorge Eliezer Gaitán sobre las diferentes maneras de interpretar cómo la élite ha llevado la sociedad colombiana. Eso tiene que existir, porque si no, imagínense este país como estuviera. El problema fue que tomaron la violencia para hacer sentir esta idea contradictoria. Ahora lo coloco un poco más práctico. Debemos hablar de posacuerdos. El conflicto siempre va a existir. El problema no es el conflicto, no son las contradicciones. El problema es usar la violencia para mostrar mi idea. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Ay, quedé solito. ¿Aló? ¿Qué opinas? ¿Estás escuchando? ¿Puedes repetir, por favor? Grande Josema. Ya lo voy a poder repetir. Miren, ya cuando estoy cerrando para darle el paso a Alfredo. Una característica de posconflicto desde la filosofía es que no se puede hablar de posconflicto. Siempre van a existir conflictos en la sociedad. La filosofía dice que el conflicto no es malo. Ahora explico por qué no es malo. Deberíamos hablar de posacuerdo. Decir lo que vamos el rol que debemos asumir después de los acuerdos que firmamos. ¿Por qué el conflicto no es malo? Un conflicto surge cuando hay una oposición entre dos ideas, entre dos formas de hacer las cosas. Entonces esas contradicciones, coloqué el ejemplo del centro del universo, esas contradicciones permiten que la sociedad avance. Por eso, o sea, siempre va a haber conflicto porque nunca la gente va a estar totalmente de acuerdo con todo, siempre va a haber oposición, entonces siempre va a haber conflicto y nunca se va a acabar. Ese tipo de conflicto no es malo. Y ahora vamos a explicar cómo la ética nos ayuda a eso. Eso no es malo. ¿Qué es malo? Cuando para hacer uso de hacer respetar tu idea contradictoria, uses la violencia. Eso es lo malo. Entonces, en el conflicto, van a seguir existiendo conflictos, pero no debemos utilizar la violencia, porque si no repetimos la misma historia. ¿Qué debemos utilizar entonces? ¿Cómo? Lo que deberíamos utilizar para no caer en violencia en el post-conflicto, este sería el primer punto de nuestro rol, es la ética. Debemos utilizar la ética. Es el principal rol que ustedes, yo, debemos tener en época de post-conflicto. Ahora, esto genera otra pregunta y es la siguiente, ya estoy terminando. Ética, ¿qué es la pregunta que yo voy a hacer? Una afirmación que la vamos a convertir en pregunta. Ética y conflicto pueden estar juntos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede hablar de ética y conflicto a la vez? Pues, ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Aquí Alfredo. Sí. Cada vez que opinen digan un por qué. ¿Ética y conflicto pueden estar juntos? Sí, no, ¿por qué? Yo considero que sí pueden estar juntos. Ajá, ¿por qué? En el choque de ideas. Lo malo es que ambas partes no cumplan ¿Cómo? con esa ética. Y el problema es que ambas partes cumplan con eso. Pero sí puede estar juntos en discusiones, en
en un choque de ideas. El problema es que uno de los dos no quiera cumplir, automáticamente hace que el otro tenga que recurrir también a la violencia. Ok, tú me llevas otra pregunta. Dale, María, cuéntame. Para mí, si es lo mismo, o sea, no, perdón, sí pueden estar juntos, porque una lleva, por así decirlo, a la otra. La ética puede llegar a ser subjetiva, o sea, los juicios morales que establece cada persona. Y así es como se pueden formar los conflictos, porque son oposición entre las ideas, choque entre ideas. Entonces, sí se puede hablar de ambas. Entonces tú mencionaste una palabra que es interesante, que es moralidad. Moralidad. De aquí quiero mostrar lo siguiente. La moralidad puede ser perjudicial en una época por conflicto, porque se cae en la subjetividad, pero vale lo que tú dices. ¿Qué opina Alfredo? Ética y conflicto pueden estar juntos. Ética partiendo que es el rol que el ciudadano debe asumir. Y los conflictos van a seguir existiendo. ¿Cómo pueden estar juntos, Alfredo? ¿Sí, sí o no? Yo diría que sí, y voy a, bueno, yo estaba hablando para la presentación mía más abajo, pero puedo pensar por lo menos como para ir adelantando algo, es la idea de que dos personas tengan una, por así decirlo, una disyuntiva, un problema, no genera necesariamente que se vayan a ir a los puños. Entonces, yo la forma en que como se entienda al otro y se traten esas diferencias es lo que puede generar que la ética y el conflicto vayan de la mano. ¿Sí entendieron? Yo creo que fue como muy abstracto. Yo lo sentí abstracto ahora. Sí, un poco abstracto, pero se puede entender. Dale. Bueno, entonces ya voy a finalizar. Pero va de la mano lo que dice Mariana y lo que dije yo. Voy a entonces a finalizar el día de la ética. Primero vamos a definir la ética para entender cómo la ética es, una solución en época de conflicto, tomando como referencia a Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud dice que la ética nos permite, no puede ser ética, qué pena. La ética permite alcanzar la excelencia. Mira esa definición bonita que él hace. La ética nos permite alcanzar la excelencia. Por lo general, cuando hablamos de ética, hablamos de preceptos morales, de principios, pero Freud le agrega algo, y es que la ética es una constante proyección, un constante buscar la excelencia. Y buscar la excelencia, cuando nosotros los colombianos empecemos a buscar la excelencia, deberíamos cuestionar lo que veníamos haciendo. Porque si antes de los acuerdos teníamos problemas y hay unos acuerdos y vamos a vivir éticamente, tenemos que ver cómo alcanzar esa excelencia. ¿Qué debo eliminar yo para vivir en convivencia? Y lo que dice la política de los acuerdos de paz es que en Colombia debe existir esta palabra que lo voy a colocar aquí, perdón. Si la han escuchado, ¿cierto? Debemos saber perdonar. No desde el aspecto teológico. El perdón desde la ética sería ¿qué creen ustedes que sería el perdón? ¿Qué debemos perdonar? Primero, la pregunta sería ¿qué debemos perdonar primero? Olvidar. Muy bien. Deberíamos olvidar. No, pero perdonar la sociedad. Obviamente. ¿Qué más? O sea, yo creo que más que todo el perdón sería aceptar lo que pasó y evitar que vuelva a pasar. Excelente. Y no caer nuevamente en un conflicto con aquellas personas que lo hicieron. No creo que se olvidaron. Me parece sí, pero el que causa el conflicto tiene que tener en cuenta que no lo va a volver a hacer, pero al que están lastimando en este caso, de una u otra forma tratar de olvidarlo y no vivir con eso, porque si vives con eso entonces no vas a perdonar. Pero es que si lo olvidas por completo, creo que más que olvidar, guardar rencor, o sea, no. Exacto, eso pero no olvidar. ¿Cómo? Repetir todo lo que ustedes están mencionando, hijo, eso lo dicen los acuerdos. Revisarnos,
no repetir, todo eso lo está diciendo, lo dicen los acuerdos. ¿Qué más opinan ustedes? Una pregunta, cuando usted dice excelencia, ¿qué tipo de excelencia exactamente se está refiriendo? La excelencia siempre va a ser algo, es un idealismo, es tratar de llegar a la perfección social, es decir, genera empatía, sabernos sobrellevar. Entonces Freud dice que siempre el ser humano debe estar proyectándose a eso, pero para proyectarse a eso tiene que haber algo que lo invite a hacerlo. Ya nosotros recibimos una invitación y es que establecimos unos acuerdos. La invitación es vivir mejor. Tenemos hasta el 2030 para vivir mejor. ¿Y cómo podemos vivir mejor? Hombre, perdonándonos. ¿Pero por qué el perdón? Porque tenemos que revisarnos. ¿Qué hicimos nosotros? Que aquí, ojo lo que voy a mencionar, aquí no se puede caer en el juego de buenos y malos. Porque si caemos en el juego de buenos y malos, repetimos lo mismo. Aquí ambos tienen que revisarse. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que revisarnos. Ellos tienen que revisarse. Porque si yo me pongo en la posición de víctima y que ellos son los malos, muchos de los malos también se van a considerar víctimas de X o Y motivo. ¿Sí entendieron esa parte, cierto? O sea, más que todo, esta excelencia de la que habla Freud. Habla sobre lo social, más que todo. Correcto. Y aquí debemos eliminar ese dualismo de buenos y malos, porque si tomamos al mismo Freud, podemos decir que todo, tanto ustedes como yo, tenemos ángeles y demonios, tenemos bondades, tenemos maldades. El ser humano no es, escúchenme esto, el ser humano no se puede categorizar en una persona maligna ni benigna. El ser humano es humano y su naturaleza como humano es tener cosas buenas y malas. Entonces no podemos, desde la ética no podemos empezar a señalar después por conflicto, este es bueno, este es malo, sino revisarnos, como bien lo mencionaron ustedes, y evitar repetir. Y voy a lo ultimito, que lo hice. Pero, profe, sí, claro. Con ese perdón de que hablamos, ¿se está dejando impune a los que hicieron todo lo que hicieron o se les castiga, por decirlo de alguna manera, pero no con el afán de que sufran, sino que se cumpla la ley? Ya, yo tengo un punto de vista bien estético, pero quisiera antes de responder tu pregunta, ¿qué opina Alfredo desde las ciencias políticas frente a eso? Frente al perdón como impunidad. Sí, como Torregosa, ¿puedes repetirlo, porfa? Que el perdón, en este caso, se refiere también a dejar impune y no castigar, por decirlo de una manera, a los que hicieron todo ese mal. O sea, castigarlos sí, pero mediante la ley y dejando atrás lo que sea emocional. Bueno, más que desde la ciencia política, lo que se hace en los trabajos con las víctimas de conflictos, sobre todo ese punto que menciona es muy interesante y muy importante dentro de una etapa de posconflicto. ¿Cómo hace uno para tratar a que la víctima y el victimario puedan reconciliarse o por lo menos se pueda avanzar y no se caiga en una victimización y resentimiento? Entonces, esa idea de que no quede el acto en impunidad se va trabajando con talleres, sobre todo un punto muy importante, que es la verdad. Y lo que se hace también respecto a el pedir perdón. O sea, de pronto a uno no le parece muy importante cuando, va a poner un caso reciente, cuando un guerrillero va a un municipio y se reúne con la familia de las víctimas y él admite que hizo el acto, que hizo una masacre o que de pronto paramilitar también acepte que hizo una masacre o que se desapareció una persona. Pero en este tipo de casos, sobre todo con las víctimas, cuando ellos reciben dos cosas, que va generando como que se vaya reparando por así decirlo, el tejido social, el perdón y la verdad. Que el victimario acepte la culpa de lo que hizo y al mismo tiempo que diga la verdad de lo que le pasó a su ser querido.
Y eso se va trabajando porque obviamente no se puede conseguir la verdad ni tampoco el perdón de la noche a la mañana. Son procesos muy largos. Por eso que a veces cuando se habla de conflicto, ni siquiera una fecha precisa como 2030 sería que en verdad acabó, sino que es todo un proceso largo después de dos personas enfrentadas. Y por lo menos en el caso más puntual, la importancia de la justicia transicional, como por ejemplo la JEP. Eso de que vaya un grupo armado o ni siquiera un tercer actor y diga qué pasó con eso, es un punto importante, que diga la verdad o que vaya construyendo qué fue lo que sucedió durante el conflicto. De igual forma, si existen por así decirlo, ciertos castigos sobre ellos. Acá son 5 o 8 años de cárcel que puede tener un actor armado en la justicia transicional si admite que cometió un crimen. Ok. Bueno, miren, ya para finalizar desde la sociología voy a responder lo tuyo. Derrida dice lo siguiente. Todos están escuchando, sí. Sí, Alfredo, todos escuchamos. Okay. Sí. ¿Cómo está quedando la cosa clara? Si están entendiendo lo complejo que es por conflicto o los posacuerdos, sí. Sí, profe. Okay. Sí, Derrida dice lo siguiente: debemos perdonar lo imperdonable. Para que una sociedad avance, como decía Alfredo, sin resentimiento, todo aquello que sofocó, que generó, que entráramos en conflicto, debe ser perdonado. Eso es muy difícil. Por eso aquí Josema nos dice lo siguiente: eso sería un milagro social. Debería pasar un milagro social para que los colombianos olvidemos todo eso. Es muy difícil, es nuestro reto, pero ese milagro social nos lleva a lo siguiente. Miren, jóvenes, ahora voy a hacer la relación con la pandemia para finalizar. Esta pandemia ha sacado dos caras del ser humano que siempre han sacado las guerras mundiales y todo, que es un lado demasiado solidario y el otro lado egoísta de algunos. Por eso voy a rescatar el lado solidario. El lado solidario ha visto que lo importante aquí es la vida. Aquí no vale el fútbol, no vale la economía, no vale nada, sino preservar la vida. A mí me gustan los colombianos y créanme que a veces en ocasiones me molestan muchas cosas en Colombia, pero me gusta bastante es que aquí todos nos aferramos a que todos valemos, hasta el anciano como hasta que tenga, el que tiene diabetes, por ejemplo. Ese es bueno. Y ese milagro social de que el ser humano mostrara ese lado solidario surgió porque teníamos una pandemia. Es decir, que si el conflicto, en este caso la pandemia, no fuera existido, no fuéramos entendidos o no fuéramos eh, sacado a flote el hecho de que el colombiano ama a su gente. ¿Qué quiero decir con esto? El milagro social que Josema nos dice relacionado a Derrida, creo yo que tiene que surgir porque todos nosotros los colombianos nos amamos y no queremos repetir lo mismo. Pero si seguimos con la discordia de que sí a la paz, no a la paz, sí a la paz, no a la paz, seguimos con ese dualismo contradictorio que no va a llevar a que logremos vivir en sociedad, en convivencia. Aquí le coloqué esto que nunca lo vi en su vida universitaria. Lo más violento, según la ética, lo más violento no va a ser el arma, el odio, es la apatía. No, yo no me siento con él porque él es negro. No me gusta él por esto. La apatía es lo más violento que existe. Entonces, con este punto termino yo. No olviden el milagro social que surge a partir de un problema grande. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, para darle paso a Alfredo. Sí, la pregunta para Alfredo. Muy bien, Alfredo, cuando me mencionaste lo de los 8 años, ¿esos 8 años de prisión son obligatorios o son opcionales dependiendo de lo que vivió ese guerrillero? Bueno, existen, por así decirlo, varios tipos de crímenes cuando uno se presenta
a la JEP, tú sabes que es una amnistía, ¿no? Vamos a decir que es como perdonar todo lo que hiciste mal. O sea, lo que tú hiciste, los actos de violencia, se te quitan. Eso es nada más para cuando es rebelión. ¿Qué rebelión es? Cuando tú por lo menos estás en contra del Estado y organizas un grupo armado o haces un atentado junto con un grupo armado. Es un acto de rebelión. Lo que toca a la JEP es cuando por lo menos haces una masacre, violas personas, cosas así, esas violaciones de derechos humanos. Ahí ya tú entras a ver qué va a pasar. Entonces, cuando tú admites, por así decirlo, un crimen en el que estás metido, por lo menos, participaste en una masacre, tienes derecho a que tengas esa pena, que son 5 años. Pero en caso de que no la admitas y ya se sepa que si lo hiciste, sube a 8. De pronto uno dice, ¿por qué no más? Si él hizo algo muy malo. Entonces, eso tiene que ver porque los conflictos armados y sobre todo los acuerdos de paz, para que 2 personas se sienten, tienen que haber beneficio para los 2. O sea, la verdad, a cambio de que el otro, el que por así decirlo, la embarró y hizo el acto criminal, tenga por así decirlo, unas penas, unos castigos más relajados. Porque si tú dices, vamos a sentarnos, pero tú vas a 60 años de prisión, ningún grupo armado va a querer sentarse a negociar. Dice, yo prefiero dar plomo, una cosa así. Entonces son como cosas que los dos tienen que ceder para ir avanzando. No sé bueno, si quedó claro ahí. Sí, claro. Bueno, para cerrar, voy a cerrar esta diapositiva no sin antes decirle lo siguiente. Intentamos conocer las características de posconflicto. Mencionamos que hay que hablar de posacuerdos. Intentamos manejar el discurso de esos posacuerdos debido a que los conflictos van a existir. La filosofía nos dice que los conflictos son necesarios porque esas contradicciones permiten que avance la sociedad. El problema es cuando se usa la violencia. Luego hablamos de uno de los roles que ustedes, yo, todos debemos tener, ese es la ética. Pero la ética no pensada desde la moralidad, sino la ética como una constante proyección a ser excelente. Y ser excelente es tratar de no repetir los errores que cometimos. ¿Y por qué no desde la moralidad? Porque la moralidad es muy subjetiva ella. Y bueno, luego miramos, yo soy amoral, para que me entiendan, luego entramos a esa discusión filosófica. Entonces, ustedes mencionaron que hay que perdonar. Cuando empezamos a pensar en el perdón, nos revisamos qué hicimos mal. Cuando, por ejemplo, ustedes han peleado con un compañero, se revisan qué hicieron para herir al compañero y luego llegan a posibles acuerdos. No repetir las cosas y nos quedamos con Derrida, perdonar lo imperdonable. Es nuestro reto. Y lo último, ya para cerrar esta diapositiva, es jóvenes, síganme sinceros con la pregunta que les voy a hacer ahora, pero que hablen lo que no han hablado. ¿Sí entendieron esto de la ética en el posconflicto? Otra persona que no haya hablado. Ayer no entendieron. Sí, mister, pero lo que no entendí fue, o sea, es que no entiendo qué es la moralidad entonces. O sea, no entiendo cómo es la diferencia entre la ética y la moralidad. Bueno. Otra persona tiene otra percepción para aplicarlo de la moralidad que otra persona. La moralidad son conjuntos de... Yo hago una definición que tengo aquí para aclarar la diferencia. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar. Automáticamente, cuando tú dices que son conjuntos de normas que se consideran buenas, entonces lo que no consideras que va ligado a lo que tú crees que es buena, lo es malo. Y tienen que eliminar eso. Para vivir un poco conflicto, tú no puedes estar señalando lo bueno y lo malo, porque se los decía ahorita. Partiendo de Freud, todos tenemos algo bueno y algo malo. Eso no nos permite avanzar en sociedad. Obviamente, la parte jurídica se encargará de sancionar a los malos,
pero para tratar de vivir en convivencia, en época de post-conflicto, si ya perdonamos, si ya establecimos unos acuerdos, no es de establecer preceptos morales. Él es malo por esto, no. Él tiene cosas malas, pero necesito tener empatía con él. Necesito perdonarlo y que él también la tenga para avanzarnos. Por eso se lo coloqué aquí en negrilla. Eso es muy difícil que suceda, pero es nuestro reto. Y le coloqué el ejemplo de la pandemia. Para que saliera lo solidario los colombianos, tuvo que existir eso. Es decir, que si nunca no hubiera una pandemia, siguiera este país mostrando un egoísmo. Esto es desde la filosofía. ¿Oyeron? De pronto cuando... ¿Cómo? ¿Crees que la pandemia va a tener un cambio positivo en Colombia? Claro que sí, sobre todo en nuestro rol. Es que miren, Alfredo, perdóname, ya el ultimito. Miren lo que les voy a decir. La pandemia y la cuarentena y las posibles recesiones económicas no solo se estudian desde las ciencias exactas. Las ciencias sociales juegan un rol importante. Pensar esto desde lo social es lo que todos debemos hacer. Te voy a colocar un ejemplo. Ahora cuando usted tenga en la universidad, le vas a preguntar, para que valores más, va a profesor de filosofía, le vas a preguntar a un estudiante sobre qué es una variable y te la va a definir. Si le coloca un ejercicio, te lo va a realizar. Pero tú le preguntas a un estudiante que te hable sobre, por ejemplo, sobre Kant, él te va a decir, eso no me sirve de nada. Háblame sobre Platón, ¿eso para qué me sirve? La misma sociedad ha arrinconado las ciencias humanas y son las que nos sirven para poder vivir en un conflicto, son las que nos sirven para poder aguantar una pandemia, una cuarentena. Ustedes, estudiantes, no desvaloricen lo que las ciencias humanas pueden hacer por ustedes, porque ustedes no son máquinas. Ya se comprobó, ustedes son humanos que aman la vida, que aman abrazarse, que quieren a sus compañeros, que no quieren que a su abuelo le pase algo malo. Eso es ciencias sociales, eso es humanidades. Denle un aplauso a las ciencias sociales. Ya viene loco. Bueno, listo. Voy a cerrar aquí para que Alfredo tome la palabra. Bueno, vamos a... Entonces, ¿me puedo decir si se ve? Sí, se ve. Se ve, ok. Entonces, para ir continuando con lo que dijo el profesor, vamos a seguir con la pregunta como para retroalimentar y continuar. Entonces, ¿quién me puede mencionar qué entienden como posconflicto, posacuerdo, ya con todo lo que les mencionó el profesor en la diapositiva anterior? 2, 3 estudiantes que me puedan decir qué entendieron con toda la explicación que nos dio el profesor, qué entienden por conflicto, o de pronto qué terminó entendiendo ustedes por posacuerdo, lo que ustedes quieran decir para que participen. Periodo de tiempo que le sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados en un país. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pues tú sabes lo que dijo Mariana. Ok, dale, Carlos. No, dale tú, compañero. Dale. Bueno, lo que dijo Mariana, así que está bien, personalmente. Ese es el espacio que viene después de un conflicto, donde se hacen acuerdos y todo eso. Ok, Esteban, ¿tú también ibas a participar? Posconflicto sería, igual que como dijo Mariana, un periodo de tiempo que surge después de buscar maneras de solucionar algún conflicto que surgió con anterioridad, en el cual se busca que exista en el cual se busca que ambas partes, los victimarios y las víctimas, puedan coexistir y puedan hacer que el país que el país pueda avanzar. Perfecto. Todo lo que han dicho está correcto. El postconflicto lo podemos entender como un paso, para hacerlo más práctico,
entre un enfrentamiento armado entre varias partes a un periodo donde ese conflicto pueda seguir existiendo, como nos explicó el profesor, pero que no se recurra a la violencia. Entonces, vamos a ver que el conflicto sí puede seguir existiendo en épocas de posconflicto, y vamos a cambiarlo por la palabra posacuerdo para seguir con lo que hablaba el profe, de una época donde se pasa a través de un acuerdo de paz a otro tipo de enfrentamiento. Y voy a traer rápidamente, para no hacerlo más enredado, un pequeño autora que se llama Chantal Mouffe, francesa. Ella, en su libro, por si lo quieren leer, El retorno de lo político, explica que los conflictos pueden existir. De hecho, eso ayuda a la democracia, que existan conflictos. ¿Dónde está el problema? Cuando tu posición quiere eliminar a la otra, cuando estás discutiendo y quieres eliminar al rival, no quieres que aparezca más, que no siga hablando, que no se pueda expresar para nada. Cuando tú buscas eliminar a otra persona en una discusión, ya se pasa un conflicto a la mera violencia. Y no puede haber democracia en ese sentido, porque, bueno, si se elimina al otro, nada más hay una sola opinión. No sé qué piensan ustedes de ese tipo de ideas. Neila. Hola, Alfred, cuéntame. Hola, ¿qué piensas? Robert, Luis, lo pongo muy callado. ¿Qué piensas tú de la idea de que si en un conflicto se busca eliminar la opinión de la otra persona, no existiría, por así decirlo, una democracia? ¿Qué piensas de eso? Pues es cierto, o sea, porque si tú eliminas la opinión de la otra persona, le estás prohibiendo que se exprese. Y se supone que en la democracia, pues todos nos podemos expresar, y pues es de también, pues es libre expresión, libre pensamiento, y pues si tú le privas a la persona, por así decirlo, el derecho de expresarse, estarías privándole una democracia. Gracias. Exacto, correcto, así es. Entonces, debe existir conflicto, como mencionó el profesor desde la ética. El conflicto se debe mantener siempre para inclusive enriquecer la democracia, para que sea más fuerte. Lo que debemos hacer en las etapas de posacuerdo es dejar atrás las armas. Entonces, dejar, por así decirlo, darnos bala y pasar a discutir, y que prime más la palabra en vez de la violencia física o psicológica. Entonces, ya para ir viendo cuál sería nuestro rol como ciudadanos en estas etapas de finalización de violencia armada, podemos ver que nosotros como ciudadanos tenemos un papel muy importante, porque a veces nosotros vemos el acuerdo de paz, vemos que hay conversación entre grupos armados y uno dice, es ajeno, nosotros no podemos participar, suena muy lindo y todo, pero ¿dónde entramos nosotros como ciudadanos, como civiles? Entonces, la Constitución Política de Colombia nos da unas herramientas, por así decirlo, una serie de ítems, artículos que nos permiten participar para construir paz en nuestros territorios. De igual forma, el acuerdo de paz que nosotros tenemos con la FARC también nos dio más herramientas a la ciudadanía para participar en las etapas de posconflicto. Entonces, por lo menos, vamos a pasar enseguida a la Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos dice ella? Entonces, ¿quién quiere ser un voluntario para leer el artículo 103? Yo. Dale. Entonces, leer el artículo 103. Ok, artículo 103. Son mecanismos. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley lo reglamentará. El Estado
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestación pública que se establezca. Ok. Con ese artículo, ¿tú qué puedes pensar dónde uno podría participar para construir paz o qué herramientas nos da el Estado para construir paz? Para construir paz. Ok, y según tengo entendido, pues para saber la opinión pública respecto a los acuerdos de paz con la FARC se utilizó el plebiscito, ¿cierto? Así es. Entonces, no sé si ese sería uno de muchos, ¿no? Sí, exacto, estás totalmente en lo correcto. Si uno mira eso, el artículo 103, ahí ya le está dando fuerza a la ciudadanía para participar en la construcción de paz en una etapa de posacuerdo. Ya cuando se le consulta a un ciudadano si aprueba o no, ya él está teniendo un papel muy importante en este tipo de procesos. Digamos, por lo menos lo que tú dijiste es muy correctamente el plebiscito. ¿Qué sucedía si ganaba el no? Como sucedió, tocaba volver a sentarse a negociar. Entonces, ya con que el ciudadano pueda, a través de decir sí o no, prefiere cómo va a estar el acuerdo, ya está influyendo en una etapa de posacuerdo, porque tocaría volver a pensar que hicimos mal para que a la ciudadanía no le guste este tipo de negociación. ¿Qué nos toca mejorar para que todos estemos representados? Recordemos cuando hablábamos antes en la Constitución de que el presidente debe velar por todos los colombianos, cada decisión que haga el gobierno debe tener en cuenta a todos. Y aquí lo reafirma, sobre todo para la paz. Y si nos damos cuenta, o sea, ganó el no e igual hicieron los acuerdos. Sí, pero digamos porque no hicieron un referendo, hicieron un plebiscito. Sí, sí, perfecto. Bueno, Mariana, creo que fue la que respondió ahora. Si quiere dar su opinión sobre este artículo y de pronto leer el 104 también. ¿Cómo? Sí, pues. Un momentico, qué pena que te interrumpa, Alfredo. Para que vamos a darle la voz a quien lee el artículo del siguiente estudiante, o una niña. Vamos a colocar a Mía. Mía, por favor, el artículo 104. Voy. Está cargando, ya. Artículo 104. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. Bueno, ¿quién tenía una pregunta? Yo escuché que alguien quería hacer una pregunta. Sí, el plebiscito tiene algún poder político. O sea, yo voy a un plebiscito y o sea, hacen algo con la votación. Bueno, como tal, a diferencia de un referendo, el referendo automáticamente hace que modifiquen una constitución, tiene poder constitucional. Poder constitucional es que puedes cambiar la constitución. Un plebiscito es, por así decirlo, una consulta, pero como tal no estás obligado a seguirlo. Esto fue un error de pronto que hizo Santos a momento de hacer un plebiscito y no un referendo, porque por lo menos con un referendo automáticamente los acuerdos se vuelven constitucionales, entran en la Constitución. Con el plebiscito había que pedirle al Congreso que los apruebe artículo por artículo, como pasó con nosotros. No sé si se acuerdan que a cada rato hay una discusión, de hecho todavía la hay con los puestos de la víctima en el Congreso, todavía no se ha solucionado eso. Pero
lo que yo quería preguntar, bueno, primero no sé si quedó claro esa parte. A preguntarle a Robert. Robert, cuéntanos, Robert. ¿Te quedó claro, hijo? Profe, Sobre lo que está manejando Alfredo sobre la participación ciudadana. ¿Sí te quedó claro? Alfredo hizo una pregunta. Si te quedó claro lo que se está explicando. sí. Sí, James, ¿qué te quedó claro? Me quedó claro que el poder para modificar la Constitución directamente, mientras que el referendo sí. No sé, ¿qué opinas tú, Alfredo, lo que dijo Robert? ¿Sí le quedó claro? Sí, yo lo que usted dijo que me parece a mí que le quedó claro. Lo que quería preguntar, para continuar, era ¿cómo creen ustedes que estos dos artículos de acá se relacionan con la Constitución? Los dos se complementan bastante. Y ya hablaron de plebiscito, yo creo que ya están como que tocando el tema. Entonces, hacen estos dos artículos para que el ciudadano pueda participar en los acuerdos. Tienen como una bulla. El micrófono prendido. Bueno, vuelvo y hago la pregunta. De estos dos artículos, ¿qué creen ustedes que sirve para que la ciudadanía pueda participar en las etapas de posacuerdo? ¿Qué poder le da a nosotros como ciudadanos? ¿Qué poder nos da? El poder para poder decidir sobre nuestro país. Tener un poder ciudadano fuera del representante político que escojamos. Así en tal es. caso que estemos conforme con alguna decisión que se tome. Correcto. Yo pensaría también añadiendo que hay como una especie de autonomía que podemos poseer y no solamente tenemos que regirnos por lo que digan nuestros representantes. Correcto. Alfredo, quiero agregar algo, Alfredo. Vale, profe, voy a agregar. Siguiendo con la mirada filosófica que le estamos, ética, axiológica, que le estamos haciendo por conflicto, el hecho de que la Constitución nos dé las herramientas de participación ciudadana, a la vez nos permite entender que un rol como ciudadano es el diálogo constante. El diálogo va muy de la mano con el hecho de generar empatía con el otro. Entonces, fíjense cómo se van relacionando los roles. Anteriormente les estaba mencionando que hay que generar empatía, que hay que perdonar lo imperdonable, y para que eso suceda debemos dialogar, debemos conocernos más. Entonces quería como agregar eso, que cómo eso se relaciona con la filosofía en épocas de posconflicto, de posacuerdo, perdón. Así es, profe. De hecho, lo importante de nuestro rol en estas etapas es que seamos ciudadanos activos, que siempre que tengamos el espacio para participar, ahí estemos. Si hay un referendo, un plebiscito, si hay una votación, por así decirlo, en un municipio de acuerdo a algo, que estemos nosotros ahí metidos. Todo lo relacionado con la paz es que estemos encima, que nosotros nos apropiemos del acuerdo o de cualquier otra etapa que pueda haber en un futuro y no nos quedemos como nada más viendo las noticias. Entonces, eso es lo que hablaba el profe, tenemos que tener un diálogo constante, conocernos, participar para que nosotros seamos parte de eso. Y vamos con el artículo 105, lo voy a explicar rápidamente, es que las consultas populares nos dan a nosotros también, por así decirlo, la voz para poder opinar dentro del territorio sobre ciertas cosas que se vayan a hacer, sobre todo relacionadas con la paz. Entonces, no solamente como que a nivel nacional podemos participar, sino también a nivel local. Por lo menos, si
se va a decidir que en Cartagena haya un taller de reinserción de excombatientes que puedan venir a Cartagena y armar un taller, y el alcalde decide como consultarle a la población si quieren o no que abran ese taller acá, de un taller de la FARC o de los paramilitares, nosotros a través de la consulta popular podemos dar nuestra opinión, y esas consultas populares pueden condicionar a un alcalde, un gobernador, para que haga algo. No sé si quedó claro. Ahí quedó claro. Hola. A mí me quedó claro, a mí me quedó claro. Sí, todo está claro. Está claro. Ok. Está claro. Entonces. Claro como el agua. Claro como el agua. Entonces vamos para la siguiente parte, que ya es el acuerdo de paz en La Habana. Entonces, si uno piensa, vamos por así decirlo, a comprimir este parrafón que podemos ver acá en un pocotón de letras. Entonces, si uno ve el acuerdo de paz, tenemos 5 puntos, más o menos, que es reforma rural integral, participación política, problema de drogas, víctimas del conflicto, fin del conflicto y la verificación. Vamos a enfocarnos en reforma rural integral, participación política, víctimas y drogas. Porque uno piensa cuando ve el acuerdo de paz que nosotros no podemos participar, que llegan y nos imponen cómo se debe realizar algo en un territorio. Y vamos a ver que no. ¿Quién me quiere leer esto de acá que estoy subrayando? El punto de acá. Yo leo. Dale, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Juliano. Un momentico, antes de que sigan, me regalas como 3 minutos antes que salga de la clase, hoy te parado. Comentarle cómo van a ser las exposiciones para que estén pendientes del tiempo. Dale, profe. Ya creo que estoy terminando. Entonces, Juliana, porfa, ¿puedes leer? Ok. Los subrayados solamente. Sí, los subrayados solamente. En el punto de solución al problema de las drogas ilícitas se abre un espacio para los ciudadanos puedan interactuar directamente con las autoridades responsables de esta parte, para así lograr encontrar vías que permitan la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, garantizándolo a través de las asambleas comunitarias en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Bueno, ¿tú qué crees que sería tu papel dentro de eso que acabas de leer? ¿Qué podrías hacer tú dentro de eso que acabas de leer? ¿Qué te está diciendo el artículo que puedes hacer o qué ves que puedes hacer dentro del tema de las drogas? ¿Le preguntas a la clase en general o a la que estaba leyendo? No, la clase en general también, el que quiera participar puede hablar libremente. Ok. Puedo interactuar con las autoridades, o sea, responsables, pues supongo que para poder así dar mis propias soluciones o colaborar de la forma que se me sea posible para resolver el problema. Así es. El que preguntó ahorita también puede opinar. No, o sea, es que había leído mal. Yo iba a decir que cada persona daba la información que uno tenía sobre si conoces a alguien que tiene un cultivo de drogas ilegal, ilícito. Tú das la información y las autoridades, o sea, las autoridades se hacían cargo de eso. Ah, ok. Y por lo menos, tú como ciudadano, si vamos a hacer que tú tienes un pueblito que siempre ha tenido problemas con drogas, que tienen bastantes cultivos de coca, y llegan las autoridades a decirte que tienes que cambiar esas drogas, ese cultivo ilícito, esa coca que tienes ahí. ¿Qué podrías hacer, ciudadano, para lograr eso? ¿Qué te dice ese punto que puedes hacer?
Alfred, no entendí la verdad. ¿Puedes repetir? Ok, vamos a suponer para todos que ustedes están en un pueblo y ese pueblo siempre ha tenido problemas con cultivos ilícitos. A todos les gusta cultivar coca, por así decirlo. Y llega el gobierno con esta idea de sustitución de cultivos a decirles a ustedes que tienen que cambiar la coca que están sembrando. Entonces, según esto que dice el acuerdo, ¿qué pueden ustedes hacer o qué tienen que hacer ustedes como ciudadanos? Alfredito, ¿puedo hablar? Sí, claro. O sea, según lo que dice el acuerdo, se supone que debemos hablar con las autoridades para ver si autorizan el cultivo ilícito, para ver el uso ilícito de la droga, o sea, de la planta. Ok, así es. ¿Quién más quiere decir algo? Yo creo que es como que se puede llegar a un acuerdo con las autoridades para decidir si se puede quedar o no se puede quedar el cultivo. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo, dar su opinión? Es que daría mi opinión, pero la verdad no entendí muy bien la ley. Ok, si quieres, voy a explicarla para que y enseguida me complementas tú tan pronto la explique rápidamente. Bueno. Lo que dice el punto es que las comunidades, los ciudadanos que están en esa zona o alguien aledaño que pueda participar ahí, tienen la posibilidad de hablar con la autoridad, el gobierno nacional, para el tema de la sustitución de los cultivos, por lo menos. Ellos van a llegar y van a decir, no puedes seguir sembrando coca. Entonces, normalmente antes pasaba que erradicaban, echaban veneno y se dañaban los cultivos, inclusive los que no eran de coca. Entonces, lo que tú puedes hacer es dialogar con el gobierno como ciudadano para encontrar caminos para lograr quitar ese cultivo. Ok. Pues ya entendí la ley. Ahora me repites la pregunta, por favor. Ok. Supongamos que tú tienes un cultivo de coca y estás en un pueblo o de marihuana y llega el gobierno nacional a decir que tienes que sustituirlo. Tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer? Pues usaría la ley. Yo personalmente daría la idea de que no quitáramos los cultivos, sino que aprovecháramos eso para generar algún negocio, me refiero a algo que ayude al país, y así mantener como la cultura del pueblo y generar plata para el país y para mí. Ok. Lo quería yo. Sí, todo está muy bien y han coincidido en algo que hablaste punto, que es que al ciudadano ahora se le da la posibilidad de participar en la sustitución, de que se pase de la ilegalidad a la legalidad en cuanto a los cultivos. Ustedes saben que nosotros hemos tenido hace años un problema con narcotráfico muy fuerte. Entonces, ahora podemos participar más activamente en eso. Y pasamos a este punto de acá. No sé si alguien quiera leerlo rápidamente. Yo puedo. Sí, por supuesto. En lo relacionado con la reparación a víctimas del conflicto, se sigue este principio a través de la instalación de los espacios de diálogo comunitario y los duelos colectivos en el marco de los planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Lo anterior para garantizar una atención acorde a las necesidades de cada una de las poblaciones afectadas por el conflicto. Una vez más y ganamos. Sí. Bueno, ¿quién me quiere explicar qué pueden entender con eso que acaba de leer? O bueno, voy a explicarlo un poquito rápidamente. Entonces, lo que quiere decir ese punto es que para el trato de las víctimas del conflicto existen espacios de diálogo, que la población puede dialogar, puede participar en ese paso de la pérdida de un ser querido o algo que sucedió durante el conflicto y te volvió una víctima a una reparación. O sea,
superar esa condición de víctima y salir adelante. Entonces, uno puede participar en los diálogos, en los duelos colectivos, inclusive si en tu pueblo hay un plan en específico para tratar a las víctimas, tú puedes participar también. Entonces, no sé qué piensen ustedes, si en verdad esto ayuda a que el ciudadano esté más empoderado de estos procesos. Alfred, tengo una pregunta. Sí, claro. Con respecto al anterior, digamos, si hay un cultivo de coca y llega el gobierno y le echa, ponte tú, glifosato sin decirte nada, ¿eso sería un delito? Bueno, creo que actualmente está prohibido el glifosato todavía, entonces sí sería un delito y por lo menos estaría en contra del acuerdo de paz, que tiene que haber un diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional para ver cómo solucionan ese cultivo que está ahí. Ok, gracias. De nada. Alfred, ahora con relación con lo que acabas de decir, creo que depende mucho de la ética de ese pueblo, porque todo dependerá si para ellos eso sirve o no. Si con esto se sienten cómodos con lo que le están ofreciendo. Sí, claro. No creo. A mí me parece yo creo que sí. O sea, yo creo que eso dependerá mucho de las personas que estemos hablando en dichoso pueblo. Entonces ya es un tema de te estamos dando, pero si no lo quieres ya es complicado. No sé. Corrígeme si me equivoco o algo, por favor. No, estás bien. De hecho, lo que tú dices es un punto importante de esto. Le das al mismo pueblo la posibilidad de facilitar o no el proceso. Ya con lo que tú dices, de que depende de la ética del pueblo, estás diciendo que se tiene en cuenta ya al pueblo, al civil, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo que tú dices es una apreciación muy cierta y correcta de lo que puede suceder. O sea, en el deber ser, de pronto no debería suceder, porque si todos somos buenos éticamente, no pasa. Pero si somos malos, puede suceder lo que dices. Inclusive tú sabes que a muchos pueblos no les beneficiaba el Estado, sino que también el narcotráfico era importante para ellos, por ejemplo, para el militarismo. O sea, hay cosas que también juegan en contra del pueblo y a favor del pueblo, creo yo. Sí, claro. Ahí lo importante de lo que tú dices, y es perfecto para abrir un debate un día de estos, es que le da el poder al pueblo de decidir sobre cosas en que antes no podía participar en términos de periodos después de un acuerdo de paz. Entonces, ya eso es muy importante y un avance. Hay que ver si es para bien o para mal. Sería chévere hacer un debate un día de estos. Entonces, todos tenemos, ya que tenemos poquito tiempo, todos tenemos celular ahora, ¿verdad? Sí, supongo. Esto se puede en computador, supongo. O con el computador también. ¿Quién? ¿Me avisan? Entren a esta página en el celular o en el computador que se llama menti.com y les debe pedir que ingresen un código. Ya lograron entrar. Sí, ya. Entonces. Ya estoy haciendo el examen. Sale como para escoger unas opciones. Ok, perfecto. Entonces, respondan la pregunta esa y vamos a ir viéndola. ¿Sí? Y acá está la pregunta. Entonces, ya están viendo la presentación. Recuerden entrar a Menti y meter este código a los que no han entrado todavía. Somos bastantes personas. Entonces, vamos votando a ver qué opinan ustedes de estas preguntas.
vamos O bien. sea, es como una acumulación de votos para ver el resultado, supongo. Sí, exacto, es como una encuesta pequeña con todo lo que vimos hoy en la clase. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Dale. Bueno, miren, porque lo que yo comentaba. Vamos a hacer las dos cosas a la vez. Primero, las discusiones continúan en la próxima clase. Así como Alfredo proyectó su presentación, el otro grupo la presenta y va explicando lo que vienen sobre las formas de gobierno en América. Les recuerdo que Josema no tiene nada sociales. Espera, un momentico. La próxima. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar en Schoology, ahí encuentran los integrantes y los próximos grupos que hacen falta continúan. ¿Cómo van a hacer la presentación? Así como hizo Alfredo. Le dan compartir pantalla y los demás compañeros vamos escuchando. Eso por un lado. Por el otro, sí, comprendieron esa parte, sí. ¿Quedó claro? Sí, Josema, una pregunta, Josema. Sí, claro. ¿La presentación la va a mostrar el que tenga la presentación o cómo vamos rotando presentaciones? ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Sobre los gobiernos que estamos hablando. Peniche, mira en escudo y en la última clase hicimos unas exposiciones en clase. Hay varias exposiciones. Faltaron algunos grupos. Ustedes se pueden organizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo estoy con Esteban, yo puedo cuadrar que Esteban muestre la diapositiva y yo voy explicando, o viceversa, o se van intercalando. Ustedes son autónomos de decirlo como consideren, no hay ningún problema. Josema, espérate, estoy perdida. ¿De qué posiciones hablas tú? Yo tampoco entiendo. Jóvenes. María, yo te quiero pedir un favor. Yo no me acuerdo de las exposiciones, ni con quién era, ni qué tengo que poner. Si tú tienes Yo tampoco me acuerdo de siquiera. Por eso, escuchen, van a entrar a Schoology. Ahí están los grupos. Pero esas eran las de Copol. Ok, gracias. No, es redes sociales. Profe, yo les explico, que quizá a mí ya me acordé. Sí, dime, explícale. Oigan, cuando salimos a vacaciones, a la cuarentena, habían unas exposiciones pendientes. En Schoology hay una carpeta en sociales que dice Expo Grado 11. Ahí están los temas y las personas de los grupos, ¿ok? Ya. Listo, tampoco lo miren, háganlo flexible, así como lo vienen haciendo, de manera práctica para todos, porque eso no creo que quede ahí corto, la idea es terminarlo, para no dejar las cosas así sin finalizar. Y lo último que le quiero decir, nos quedan solo 2 minutos, tengo una idea, y ahora no se la he comentado todavía a Alfredo, de un canal de YouTube que se llama Ciencias Sociales para la Casa. Son pequeños videos que vamos a estar realizando. ¿Cómo se llama, perdón? Ciencias Sociales para la Casa. Este fin de semana voy a grabar el primero, para que ustedes entren, lo miren, que va a estar relacionado voy a hacer una explicación de cómo comprender la caída del petróleo en la actualidad. Unos 10 minutos explicando eso. Cada fin de semana va a haber un videito en Ciencias Sociales para la Casa donde vamos a estar explicando un tema. De pronto Alfredo quiere explicar uno. Quiero también darle la idea al profesor Ignacio para que también desde la filosofía haga su aporte. La idea es que se vuelva un canal en el cual ustedes aprendan en 10 minutos algo de ciencias sociales que se aplique en la cotidianidad. ¿Sí les parece chévere? Profe, sí. A mí me parece bastante. Y no puede ser como súper. Pero no puede ser como una versión corta y una más amplia, que abarque un poco más y sé que no tienen inconvenientes.
Es que esas son las ideas de los canales, yo por eso estoy leyendo, que ustedes hagan comentarios y expliquen en los comentarios. Sí, de hecho la idea de los canales es que en video te hagan comentarios en el video. Es que ahí, profe, sería bueno que se pueda con otro video donde se extienda la explicación y se va realizando, pero que sea así como un canal de YouTube, como este poca gente que anda por ahí haciendo sus canales, algo parecido que se está buscando. Recuerden, próximo video fin de semana, ciencias sociales para la casa. Cuídense mucho. Buena. Hasta luego. Bueno, chao. Gracias a ustedes, más gracias. Chao. Ahí nos vemos, Alfredo. Vivan con ética, vivan lo imperdonable, vivan con ética. Ahí nos vemos, Alfredo. Nos vemos, chao. Chao.